Podría ser un accidente de tráfico corriente, hasta que un agente sin conocimientos de ciencia forense empezó a sospechar que podía tratarse de algo mucho peor. Pero no pudo hacer nada. Hasta que un volante torcido, una cámara de seguridad y unos cálculos de física demostraron lo que en realidad había causado la muerte de una mujer. Imperfectos. El agente Tony Snyder regresaba a su casa después de su turno de noche cuando escuchó un aviso por radio sobre un accidente de tráfico en Ruta 95 a las afueras de Princeton, Minnesota. Era a unos 20 kilómetros de mi casa, así que decidí aceptar la llamada. Cuando Snyder llegó al lugar del accidente, vio que había dos vehículos implicados. Al parecer, un jeep había chocado contra un coche abandonado que había sufrido alguna avería y estaba aparcado a un lado de la carretera. Cuando hablé con el alguacil, me informó de que había una persona fallecida, la mujer que viajaba en el jeep rojo. El segundo vehículo contra el que se produjo el choque estaba desocupado. Vi cómo los médicos de la ambulancia atendían a un hombre que estaba cubierto de sangre y estaba gritando. El conductor del jeep, Steve Hollerman, fue trasladado en ambulancia al hospital más cercano. La acompañante de Steve, su mujer de 41 años, Deborah, había fallecido. Todo el mundo la conocía, era una persona muy querida y todos nos quedamos muy sorprendidos. Cualquiera que conociera a Deborah la adoraba. Era el alma de todas las fiestas, era una persona a la que se acercaba a todo el mundo porque era muy divertido estar con ella. Steve Hollerman sobrevivió al accidente sufriendo solo heridas leves y los análisis de toxicología no detectaron drogas ni alcohol en su organismo. Dijo a los investigadores que él y Deborah volvían a casa después de hacer unas compras cuando por un descuido se salió de la carretera y chocó contra un coche estacionado. Le pregunté si recordaba contra qué había chocado y dijo sí, fue con otro coche. Y si recordaba dónde estaba el coche y dijo sí, estaba en el arcén. Luego si había visto el coche y dijo sí, vi los reflectores. Y después se intentó maniobrar con el vehículo o frenar para evitar la colisión y dijo que no le había dado tiempo a hacer nada. La parte delantera derecha del jeep de Steve chocó contra la parte trasera izquierda del coche estacionado. Steve dijo que circulaba a unos 100 kilómetros por hora, aproximadamente, en el momento en el que se produjo el accidente, y que él llevaba puesto el cinturón, pero Deborah no. Eso no era un de seguridad, y hacía que todos los demás se lo pusieran. En la autopsia de Deborah, el médico forense observó fracturas en el cráneo y pruebas de que el cerebro había sufrido una violenta sacudida en el interior del cráneo de un lado a otro. El patólogo que realizó la autopsia determinó que la muerte se había producido como consecuencia del accidente de tráfico. El fuerte traumatismo cráneoencefálico y las fracturas del cráneo y las lesiones cerebrales. Todo eso era habitual, y es habitual en las muertes por accidente de tráfico. Aunque el agente Tony Snyder no tenía estudios de medicina ni hubiera recibido entrenamiento como científico forense, no podía dar credibilidad al informe del forense. Me puse enfermo al oír esas palabras de su boca porque me dejaba en un callejón sin salida. No estaba de acuerdo en absoluto. La verdad es que me quedé destrozado por dentro. Ni siquiera pude dormir aquella noche. Snyder estaba preocupado porque el accidente no parecía tan fuerte como para que hubiera habido una víctima mortal como él había visto en tantas otras ocasiones. He presenciado accidentes parecidos en los que la cabeza había atravesado el parabrisas y esas personas hasta hablaban conmigo cuando llegaban. En este caso el parabrisas ni estaba roto, solo tenía una grieta. Y a Snyder le parecía que la cantidad de sangre que había en el coche no se correspondía con las heridas de Deborah. Había mucha sangre en el vehículo, mucha más sangre de la que había visto en mi vida. Y he visto cientos de accidentes. Pero también los habían visto los investigadores locales y no estaban de acuerdo con Snyder. Llegaron a la misma conclusión que el forense, que la colisión había sido un accidente. Las esperanzas de Tony Snyder parecían desvanecerse hasta que una llamada anónima arrojó un poco de luz sobre un caso lleno de misterio. La familia de Deborah Hollerman se disgustó mucho con la policía al averiguar algunos de los detalles sobre el accidente que había cobrado la vida de Deborah. ¿Cómo podía
haber un coche aparcado a un lado de la carretera durante 2 días. ¿Alguien tendrá la responsabilidad de quitar los coches que haya abandonados en la carretera? El agente Tony Snyder no estaba tan preocupado por el coche estacionado como por la forma de conducir de Steve Hollerman. Estaba convencido de que debía haber algo más de lo que Steve les había dicho. Le pregunté si se había cruzado algún ciervo, si estaba sintonizando la radio, si estaba hablando por el móvil. Le pregunté si se había desmayado, perdido el conocimiento, mareado o dormido. Y ninguna de esas cosas eran la causa de que se hubiera salido de la carretera. Él solo decía que no lo sabía. Steve dijo a los investigadores que él y Deborah habían salido de compras y se dirigían a casa cuando se produjo el accidente. Así que Snyder comprobó la versión de Steve en revisar que se veía a los Hollerman en una tienda aquella noche, pero se habían marchado varias horas antes de lo que Steve había declarado. La última tienda en la que estuvieron fue a las 7:30 y recibí la llamada del accidente a las 10. Así que era mucho tiempo para recorrer 20 o 30 kilómetros. Además de eso, los artículos que habían comprado los Hollerman no estaban en el jeep en el momento del accidente. Entonces, ¿dónde estuvieron los Hollerman entre las 8 y las 10 de la noche? Una llamada anónima le dio a Tony Snyder una pista. No dejó nombre, ni ninguna dirección, ni nada. Solo era una persona que llamó diciendo que Steve Hollerman tenía una amante. Eso despertó nuestro interés. Pensamos, bueno, parece que hay más piezas en este rompecabezas que no conocemos y que deberíamos estudiar. Sorprendentemente, todos los amigos de Deborah conocían la relación y al parecer también Deborah lo sabía. Ella sabía que él tenía una relación y ella iba a actuar en consecuencia, eso quedó claro. Todas sus amigas nos dijeron eso. Los investigadores consiguieron averiguar la identidad de la amante de Steve. Trabajaba en el mismo hospital de la localidad donde Steve era supervisor de laboratorio. Al ser interrogada, reconoció abiertamente la relación. Dijo que llevaban viéndose desde hacía un año, que estaban enamorados, que hacían excursiones juntos. Y admitió haber mantenido relaciones sexuales aquel día en la cabaña. La cabaña era la residencia de verano de los Hollerman en Green Lake. Estaba a solo 2 kilómetros del lugar del accidente. Con una orden judicial, los investigadores registraron la cabaña y encontraron pruebas que confirmaban todo lo que la mujer había dicho. Había una cama en la que alguien había dormido recientemente o usado de alguna forma. Y también descubrieron que Steve y Deborah habían estado en la cabaña antes del accidente. Varios artículos que habían comprado estaban en la cabaña. Así que Snyder decidió examinar más de cerca el jeep. Y también el lugar del accidente. Steve dijo que circulaba a 100 kilómetros por hora cuando ocurrió el accidente. Los expertos en reconstrucción de accidentes tienen una forma de confirmar esos datos. Si un coche estacionado recibe el impacto de otro, la distancia a la que se desplaza tras el impacto puede indicarnos la velocidad a la que circulaba el vehículo. Es una técnica basada en las leyes de física de Isaac Newton, concretamente en la conservación del momento de fuerza. Cuando un objeto choca contra otro, como en esta demostración, su momento de fuerza se transfiere al siguiente objeto. Los valores se mantienen iguales, y la velocidad de la primera bola es igual a la velocidad de la última. El peso de los dos coches más la fricción entre las ruedas y la superficie de la carretera son factores que también se incluyen en ese análisis. El coeficiente de fricción en realidad mide lo resbaladiza que es una superficie y esa es una cosa importante. Son los ángulos de entrada y de salida de los vehículos que están implicados en la colisión. Skoglund empleó aparatos topográficos para medir la distancia que había recorrido el coche estacionado después del impacto, así como el ángulo del impacto. Un programa informático hizo los cálculos matemáticos. ¿Y el resultado? Que el jeep de Steve circulaba a una velocidad de entre 60 y 70 kilómetros por hora, y no a 100 kilómetros por hora como él había dicho. Los cálculos también demostraban que Steve había tenido tiempo suficiente para evitar la colisión con el vehículo estacionado. Tuvo algo más de 2 segundos desde el momento en que salió de la calzada hasta el impacto. Admitió que había visto los reflectores del coche, que no había patinado y que no había frenado. Solo dijo que no había tenido tiempo. Era evidente que el accidente no se había producido como Steve había dicho. Pero ¿conseguirían las pruebas encontradas en el jeep demostrar que había sido un asesinato? Ahora los investigadores sospechaban que Deborah Hollerman había sido asesinada. Su familia no podía creer que su marido Steve tuviera algo que ver con su muerte.
Sentimos incredulidad. Pensamos, Dios mío, el pobre hombre acaba de perder a su mujer. Hace menos de un mes que la han enterrado y ahora le hacen esto. Pero el agente Tony Snyder temía que Steve hubiera podido cometer el crimen perfecto. No podía dormir por las noches, varias noches. En la cena de Pascua en casa de mis padres no comí nada y pensaron que a lo mejor estaba enfadado con ellos o con la familia o enfermo o algo. Estaba tan obsesionado con el que no podía comer y estaba preocupado porque se me acababan los recursos. Los recursos para esclarecer los hechos. Estaba en un callejón sin salida. Ya que la primera autopsia había declarado la muerte de Deborah como un accidente, Snyder pidió a la doctora Janice Amatuccio una segunda opinión. Estuve mirando las fotos del vehículo que no había visto antes y las comparé con las lesiones. Y pensé que había algo que se nos estaba escapando. Y decidí que había que investigar más a fondo el caso. Había demasiada sangre en el interior del vehículo. La doctora Amatuccio quiso examinar el jeep de los Hollerman personalmente. Hay que comprender que estaba en juego el futuro de la vida de Steve Hollerman. Y estaba en juego el esclarecimiento de la verdad sobre la muerte de Deborah Hollerman. Es importante que todo el mundo recuerde que lo que nosotros buscamos es la verdad. La doctora Amatuccio tenía aproximadamente la misma estatura y peso que Deborah, así que hizo una prueba extraordinaria. Se puso una ropa protectora y se sentó en el asiento manchado de sangre. Daba un poco de miedo. En el mismo lugar donde estaba Deborah Hollerman cuando murió. Lo primero que observó fue que la mancha de sangre del parabrisas tenía lo que parecía el dibujo de algún tejido. Parecía igual que el jersey de punto que llevaba Deborah puesto en el momento de su muerte. Se trataba de un hallazgo importante, porque demostraba que Deborah ya estaba sangrando antes de que se produjera el accidente. La única forma de que se hubiera derramado tanta sangre en el interior del vehículo en el momento del accidente era que Deborah hubiera estado sangrando antes del accidente. Es decir, que había sufrido heridas antes del accidente. Esa era la única forma de que hubiera tanta sangre en su suéter, sangre en el pelo y sangre en la cara. Y había más pruebas de que Deborah estaba sangrando antes del accidente. En la ventanilla del asiento del pasajero se veía cómo la sangre había salpicado y bajaba por el cristal. La forma en L de la mancha de sangre era otra demostración de la conservación del momento de fuerza. Cuando cae una gota de sangre por la ventanilla de un vehículo que circula a 60 km por hora y se detiene bruscamente, todo cuanto haya dentro del vehículo, incluida la sangre, sigue desplazándose en el sentido de la marcha. Los científicos creen que eso fue lo que hizo que la mancha de sangre tuviera forma de L. Las tres últimas pruebas eran cruciales para explicar lo que había sucedido antes y después del accidente. Había sangre de Deborah en la palanca que se utiliza para ajustar el asiento del conductor. El asiento del conductor en el que estaba Steve Hollerman estaba echado completamente hacia atrás. El volante estaba doblado. Y los investigadores encontraron una huella ensangrentada de la suela del zapato de Steve en la ventanilla del asiento del pasajero. Eso indicaba que Steve había movido su asiento hacia atrás después de haber entrado en contacto con la sangre de Deborah y después había sujetado el volante con fuerza preparándose para la colisión. Las pruebas también demostraban que Steve Hollerman había intentado romper la ventanilla del asiento del pasajero después del accidente. En mi opinión, lo que intentó fue romper la ventanilla. Necesitaba que hubiera cristales, porque había mucha sangre y no había cristales por ninguna parte. Finalmente, la doctora Amatuccio descubrió la verdadera causa de la muerte de Deborah. Los expertos forenses encontraron lo que consideraban era el arma empleada para matar a Deborah Hollerman. Era el pequeño mando que se utiliza para ajustar el espejo del asiento del pasajero. El mando del espejo estaba lleno de sangre y de cabellos castaños largos. Para mí estaba claro que esa pequeña pieza había sido el objeto que le había producido las lesiones y las 4 laceraciones profundas en la cabeza. Eso demostraba que Steve había matado a Deborah golpeando su cabeza en repetidas ocasiones contra el mando del espejo. Fueron golpes muy fuertes, golpes muy fuertes. Cuando la muerte es resultado de una agresión, lo llamamos homicidio. Steve Hollerman fue detenido y acusado del asesinato de Deborah. Se mostró muy sorprendido de que le detuviéramos. Y
cuando le esposé y le metí en el coche, decía, Tony. Se ponía a hablar conmigo y decía, Tony, ¿pero qué ha pasado? ¿Por qué hacéis esto? Como si fuéramos amigos. Fui hasta un parque y me quedé en el coche leyendo la querella criminal, palabra por palabra, y viendo las fotografías. Y todo salta a la vista cuando lees lo que habían descubierto. La amante de Steve Hollerman reconoció haber pasado la tarde con Steve en la cabaña que tenía la pareja. Aquella misma tarde, hacia las 7, Steve y su mujer Deborah fueron de compras juntos y llevaron lo que habían comprado a la cabaña. Es posible que Deborah pudiera haber encontrado pruebas de que Steve había estado allí antes con su amante. Sea como fuere, las pruebas forenses indicaban que se produjo una discusión que después se volvió violenta. Dentro del jeep, Steve golpeó la cabeza de Deborah varias veces contra el mando del espejo y la ventanilla del coche, produciéndole las lesiones cerebrales que le causaron la muerte. Después, Steve se puso a idear un plan para ocultar el crimen. Mientras regresaba a casa, vio un coche aparcado a un lado de la carretera y decidió escenificar un accidente. Colocó el jeep en posición. Desplazó el asiento hacia atrás con sus manos ensangrentadas. Se colocó el cinturón de seguridad que Deborah no llevaba puesto y se preparó para recibir el impacto. El jeep recorrió 40 metros a 60 kilómetros por hora para estrellarse directamente contra la parte trasera izquierda del vehículo estacionado. El brazo y el suéter ensangrentados de Deborah golpearon contra el parabrisas, lo que demostraba que ya estaba sangrando antes de la colisión. Después de la colisión, Steve intentó romper la ventanilla para que el accidente pareciera más aparatoso, pero un motorista que pasaba por allí se detuvo para prestar su ayuda antes de que Steve pudiera romperlo. Estoy absolutamente convencido de que ideó un plan para encubrir su crimen. No sé si ya lo habría pensado antes de agredirla y matarla, pero estoy seguro de que tenía un plan para encubrirlo y que pareciera que ella había muerto a consecuencia del accidente. Descubrieron muchas cosas en muy poco tiempo, como la verdadera velocidad a la que iba, la posición del asiento y muchas otras cosas. No sé. Después de saber lo que le había hecho aquella tarde y todo lo que nos dijeron, ya lo demás... Reconoció haber golpeado a Deborah mientras discutían, pero dijo que la llevaba al hospital para recibir atención médica cuando se produjo el accidente. El juez no creyó su versión. Steve Hollerman fue condenado por asesinato en segundo grado y fue sentenciado a 30 años de prisión. Es el caso más extraordinario con el que me he encontrado en mis 15 años como abogado. Si se presta la debida atención, el escenario del crimen empieza a hablar por sí mismo. Depende del tiempo y la atención que se preste. Hay que prestar la máxima atención a los detalles. Y la experiencia nos demuestra que si nos esforzamos lo suficiente, al final siempre encontramos las respuestas. Sin la debida atención a las pruebas y sin las nuevas tecnologías para reconstruir accidentes, la muerte de Deborah Hollerman podría haber sido considerada un trágico accidente y su marido habría quedado impune. Tony Snyder ha sido adoptado como el héroe de nuestra familia. Los patrulleros no suelen investigar asesinatos, solo ponen multas de tráfico. Y es increíble hacer lo que él hizo sin tener experiencia en la investigación de homicidios. Él acudió a sus superiores y ellos le apoyaron para que siguiera su instinto. Y debemos dar las gracias a todos los que colaboraron para devolver la paz a nuestra familia. Tony Snyder hoy sigue patrullando por las carreteras. Este caso fue su primer acercamiento a las nuevas tecnologías forenses, pero podría no ser el último. Estoy seguro de que no volveré a ver algo así en mi carrera. Pero ahora estoy preparado por si se presenta.